Árboles que necesitan las ciudades. Invitado, Carlos Llanos. Carlos Llanos es director ejecutivo del grupo Asfor, un ecosistema de 3 empresas de arboricultura con sede en diferentes regiones de Colombia y con presencia en varios países de la región. Es conferencista y realiza cursos de formación para arboristas en países de América Central y del Sur. También es consultor de la Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura, más conocido como FAO, sobre bosques urbanos y de diferentes ciudades, sobre infraestructura verde y soluciones basadas en la naturaleza. Trabajó como ingeniero forestal urbano para diferentes contratistas de proyectos lineales en las ciudades de Bogotá, Medellín, Bucaramanga, Barranquilla, Santa Marta y Cali en Colombia, Quito en Ecuador y Lima en Perú. Fundador de la Asociación Colombiana de Arboricultura, ACA, y del Instituto Latinoamericano de Arboricultura, ILA. También es ingeniero forestal y tiene una maestría en Desarrollo y Medio Ambiente. Actualmente realiza estudios de maestría en Arboricultura y Bosques Urbanos en la Universidad Complutense de Madrid. Igualmente es miembro de la Junta Directiva de la Sociedad Internacional de Arboricultura, ISA. Bueno, Carlos, cuéntanos un poco tu especialidad, pues ha sido arborista, alguna profesión que entre otras cosas también vamos a hablar más tarde porque es algo nuevo, algo que ha aparecido, digamos, en este siglo. Bueno, el arborista es un especialista en el cuidado de árboles urbanos, básicamente, vistos como un organismo vivo individual, o sea, como un organismo fuera del bosque, no visto con el propósito industrial de producción de un solo bien y servicio como es la madera, sino visto como el productor de bienes ecosistémicos para las ciudades. Los múltiples beneficios de los árboles y también sus problemas, qué especies, qué árboles plantar, dónde plantarlos, resolverle todos los problemas que puedan presentárseles a ellos de plagas, enfermedades, malnutrición, daños mecánicos, daños por tormentas, afectaciones a otros sistemas de infraestructura como son telemática, comunicaciones y redes eléctricas. Y también el uso que las personas le dan a los árboles para que resuelvan problemas, por ejemplo, tapar una fachada, controlar un ruido, controlar unos olores, servir como una barrera visual o simplemente árboles puestos en el paisaje de las ciudades para el disfrute de todos. Bueno, en esa parte, por ejemplo, de los árboles de las ciudades, porque ya nos dijiste que que ser arborista tiene que ver con la parte urbana de las ciudades. ¿Cuáles son los consejos para las ciudades modernas en la parte de arborización? Un poquito de la respuesta anterior, la arboricultura, digamos que tiene más o menos unos 100 años. Este año cumple la Sociedad Internacional de Arboricultura 100 años de haber sido creada. Quiere decir que la ciencia del cuidado de los árboles más o menos tiene como profesionalmente o oficialmente esa edad, 100 años, que venimos trabajando en el cuidado de árboles urbanos. A Colombia llegó básicamente hace 20 años, 25 años, en la región, en toda la región, inclusive hay países y departamentos que no conocen qué es arboricultura. Es más, hoy por hoy, muchos expertos en los gobiernos municipales o regionales o incluso el nacional no saben de qué se trata el tema del cuidado de los árboles. Se anexa mucho al tema de la silvicultura o del tema industrial. Hay mucha injerencia de otras profesiones que a pesar de que se forman para para manejar árboles como los forestales o los agrónomos, o los biólogos o arquitectos, pues no tienen una formación en sí para ser arboristas. Arboristas es otra persona que es más holística, se nutre de esas profesiones y se dedica precisamente al cuidado del árbol como tal. Ahora, ¿qué necesitan las ciudades? Las ciudades hoy por hoy necesitan ser más verdes. Para ser sostenibles necesitan ser más verdes, tener la capacidad de secuestrar todos los contaminantes que producen en sus zonas arboladas, de secuestrar y también de retener y de capturar. Y además de eso, todos los materiales volátiles que son contaminantes para las personas, todas las partículas que emiten los carros, muchos de esos que tienen metales pesados inclusive que son los causantes de muchas enfermedades modernas, sobre todo de POX. Entonces tiene que ver mucho con la salud de las personas, con el tema psicológico de las personas, con la tranquilidad, con la seguridad y obviamente una ciudad debe tener espacios verdes. Hace muy poco se está hablando de una regla nueva que yo creo que las ciudades y sobre todo Cali deben vincularlas a su agenda. El gobernante debe vincularla a su agenda, la CBC debe vincularla a su agenda, los constructores deben tener claro que así se deben hacer las cosas y es una regla que se ha dado en llamar 3-30-300. El 30% de los árboles, de la zona donde vive debería ser una zona arborizada y el primer parque de uso público grande, ya porque se pueda llamar parque, no un parque de bolsillo, sino un parque, no esté a más de 300 metros.
3, 30, 300. Esa regla es una regla que ayudaría a hacer ciudades sostenibles, ciudades inteligentes que permitan que la gente disfrute del verde y que tengamos todos una vida más saludable y más larga. Bueno, cuéntanos, ya nos contaste esta regla que me parece súper importante y digamos, ¿qué árboles tú sugieres que deben empezarse a cultivar para ciudades como Cali? Cali es una ciudad que tiene el 60% de sus especies son foráneas, no son nativas. Eso no está mal. Para nada las especies foráneas no son malas, por el contrario, todos los árboles son buenos. El tema es cuando una especie de esas se logra convertir en plaga y ahí sí se vuelven un problema. Aquí tenemos en el país varios ejemplos. Una es la leucadena leucocéfala, otro es el tulipán africano. Hay otros árboles o arbustos que se pueden convertir en plagas. Entonces, hay una lista grande recomendada, el DACMA ha venido trabajando en eso, CBC también está trabajando en eso. Hemos estado trabajando en un grupo que es el grupo del Plan de Silvicultura de la ciudad, generando unos materiales que permitan tener una lista muy importante de especies que son adecuadas para la ciudad. Vale la pena mencionar que a pesar de que hay legislación ya que pide que solo se planten nativas o que se empiece a migrar hacia las nativas, pues no se ha hecho un trabajo serio de investigación de cuáles especies nativas son las apropiadas para la ciudad y cuáles van a resistir las condiciones diferenciales de microclima que tienen las ciudades modernas, las islas de calor, mayor temperatura. O sea que digamos, va a haber en algún momento un vivero o algún sitio donde se estén cultivando estos árboles y ya en la segunda parte vamos a ver en qué momento estos árboles se deben sembrar. ¿En este momento hay algún tipo de proyecto de vivero para estos árboles? Sé que el DACMA tiene un vivero, sé que quizá TCBC tiene otros viveros, pero por ahora ninguno de ellos está pensando en árboles para la ciudad, porque producir árboles para ciudades es otro tema. Es un cuento diferente al que hemos venido usando por años aquí en el país. Ese árbol pequeño de 30, 40, 50 centímetros, máximo de 1,5 metros que estamos plantando en las ciudades, pues tiene todo, pero menos las características de ser un árbol urbano y producido para ser un árbol urbano. Eso va a retar a todos, a los técnicos de la institución y a los viveristas a hacer cambios de paradigma y empezar a producir árboles de una lista determinada para que se utilicen en las ciudades. Carlos, pues una pregunta que siempre uno se hace, porque eso sí nadie sabe, es que muy poca gente sabe, no hay mucha cultura ciudadana sobre los árboles, como tú dices, alguien lo pone para tapar una fachada. Aquí, por ejemplo, hemos sembrado muchos mangos y rico hasta cierto punto tener mangos, pero pues no sabemos si esos son los árboles que se deben cultivar para las ciudades. ¿Cuáles son los árboles que no se deben cultivar para una ciudad? Bueno, todas las ciudades deberían construir un listado de los árboles más adecuados para ponerlos en sus ciudades. Antes de saber la especie, hay que conocer cómo crecen, o sea, el hábito de crecimiento, si es un arbusto, si es un arbolito, si es un árbol que tiene, por ejemplo, 15 metros de altura, o si es un árbol súper grande, como los ficus o como las ceibas o otros árboles gigantes que tenemos en la ciudad, o los samanes. El árbol correcto en el sitio correcto sería lo ideal, como la primera premisa. Lo segundo es tratar de coger semillas o tomar semillas de los árboles que ya han hecho un proceso largo de establecimiento en la ciudad. Son árboles que tienen 50, 60 o 100 años estableciéndose en la ciudad. Esas semillas ya tienen ganancias genéticas aditivas. O sea, esas semillas ya han hecho la batalla pues con su entorno. Los viveristas deben tomar semillas de esos árboles exitosos para reproducir su progenie. Ese es un tema. El otro tema es entender que el cambio climático está yendo de manera acelerada. Entonces, no, Cali debería plantar árboles que resistan mayores temperaturas que las que tiene Cali y puede fácilmente buscarlos en el norte del valle, que está el bosque seco tropical. Entonces puede empezar a poner prosopis, que son los cujís, puede empezar a poner ébanos, pero no el ébano que han plantado hoy en Cali para los andenes, sino el Cecialpinia ébano, lo que se llama el ébano costeño. Hay unos, dos o tres por ahí. Hay muchas otras especies que podrían plantarse. No deben tener espinas grandes, no deben ser tóxicos, no deben tener frutas grandes o duras, no deberían tener poda natural o ramas que se partan fácilmente, no deberían ser tóxicos para la biodiversidad o para los polinizadores, como el caso del Spathodea campanulata, el tulipán africano en Colombia. Sí. Entonces, porque es tóxico para las abejas y para otros polinizadores. O sea que el tulipán africano que es el que también le dicen chichi de bruja, ¿ese no se debe sembrar en las ciudades?
ni en las ciudades ni en ninguna parte de nuestro medio. Es un árbol originario especialmente de África, es tóxico para algunos polinizadores, entonces es preferible no tenerlos. Bosques urbanos y árboles en los que pueden habitar aves, insectos, mamíferos pequeños, además de biodiversidad en árboles, otra biodiversidad que es la de animales, aves y reptiles, etcétera, habitando la ciudad y cumpliendo con sus ciclos vitales y normales. Eso hace que sea una ciudad viva, sostenible, agradable para la vida. ¿Qué me dices tú de los mangos, de los frutales? Por ejemplo, yo sé, por ejemplo, bueno, en ciudad yo me acuerdo que en Haití habían cantidades de mangos por todos lados y aquí también en muchos sitios hay mangos. Y también, pues, no sé, pues podemos tener mandarinos o caimos. ¿Qué dices tú de esos frutales? Son nísperos, como tienen en Guacarí, por ejemplo. Si los árboles frutales están plantándose para que sean comida de la avifauna o de la entomofauna o de la fauna silvestre, está perfecto. Los árboles normalmente en las ciudades que son frutales, de frutas masivas, no son recomendados porque tienen cosechas grandes que inundan el piso, hacen un tapete de frutas. Muchas de esas frutas tienen pepas duras o semillas duras o huesos, semillas de hueso que cuando los carros los pisan pueden salir disparados, se caen las personas. O sea, son más los problemas que causan que lo que resuelven. Entonces, hay una cierta línea ahí en la que hay que trabajar, pero esos árboles que sean frutales, pensando, por ejemplo, como cítricos, no deberían estar en las ciudades. Países como España plantaron muchos cítricos ornamentales y es un problema estar todos los años recogiendo la cosecha, porque toca recogerla antes de que se caiga, que inunde las ciudades de frutas, que tapen las rejillas de las alcantarillas. Entonces, ese curso ya se ha hecho en el mundo. Lo mejor es no plantar árboles que sean frutales de frutas muy grandes para que no causen accidentes y problemas. Bueno, y hay estos árboles que son nativos de acá, como los guayacanes, que tienen unas flores espectaculares, y cuando los visitantes vienen a Cali, pues le encanta porque hay estos árboles de flores rosadas, flores amarillas, flores azules. ¿Qué dirías tú de estos árboles? Esa es una de las bondades de los árboles y que los diseñadores de la ciudad o los que planifican deben estudiar. Sería ideal tener la ciudad permanentemente florecida. Sería ideal tener árboles que florecen de diferentes colores, incluso no solo flores, árboles cuyas hojas se maduran en colores diferentes, en rojo, en morado, en púrpura, en amarillo. ¿Por qué? Porque eso le da contraste y le da vida al paisaje. Y obviamente no flores de un solo color, sino de 5 o 10 colores, eso sería espectacular. Estoy completamente de acuerdo cuando se diseña la arborización urbana, que debe ser una mezcla de colores y una mezcla de biodiversidad sobre todo. Entonces, para mí esos árboles siempre bienvenidos. O sea que tú crees, por ejemplo, que por lo menos, si bien no tenemos la cantidad suficiente de árboles en la ciudad de Cali, sí estamos yendo por el camino que debe ser. ¿O cuál dirías tú que son los árboles específicamente que necesita la ciudad de Cali? Bueno, hay una lista grande de especies que podríamos de pronto compartirla. Ahorita no, pero sí, los guayacanes todos los tipos de guayacanes están en esa lista. Están los carrapos, están los ébanos, están los prosopis, los cujís. Hay una lista grandísima, 60, 70 especies de árboles que son adecuados para la ciudad. Incluso ficus también podrían plantarse en grandes parques porque son espectaculares. Ceibas también se pueden poner en diferentes sitios. El tema es que los árboles que tenemos hoy en Cali son una herencia, digo yo, una buena herencia. Hay muchas especies de árboles bonitos, por ejemplo, las catalpas, les decimos maíz tostado, a pesar de que no son nuestros, son árboles espectaculares. Tenemos también los amanes, yo creo que fue un jonrón haber puesto esas avenidas grandes con los amanes, porque son espectaculares. Es uno de los principales atractivos. Las ceibas milenarias que tenemos, perdón, centenarias que tenemos, son increíbles. Carlos, ¿qué sería tu consejo para el alcalde entrante en cuanto a lo que tiene que ver con arborización? Bueno, hay varias cosas importantísimas para hacer. Unas pasan por el diseño o sea, por la planificación de la ciudad y otras por ya el tema de la arboricultura como tal. Entonces, la ciudad debería empezar a construir parques grandes, parques de, no sé, ojalá fuera 1 kilómetro por 1 kilómetro, pero hablemos de 500 por 500 metros, parques metropolitanos y grandes vías que lo conecten y también que hagan el favor de, digamos, de desenmarañar la ciudad. Entonces, hace falta hacer unas vías muy grandes que hagan tránsito completo de la ciudad de lado a lado, o sea, en todos los sentidos, y esas vías deben estar llenas de zonas para arborizar. Bueno, ya se está haciendo el censo va a generar unas tareas
de diagnóstico más detallado de los árboles y de intervenciones. Entonces, hacer esas intervenciones y empezar a desarrollar la industria del viverismo. Los viveristas deben reunirse, ya sea en Colviveros o en alguna otra asociación, deben reunirse, asumir una norma que ya existe, una norma internacional, ANSI A60, que es la que habla de cómo se deben producir los árboles para la ciudad. La alcaldía debe generar el instrumento de política pública que le diga cómo se ve, cuáles árboles que se permiten en la ciudad, tanto especie como el tamaño. En ese sentido, tendrían que dar un año, 2 años, 5 años de periodo de gracia para poder hacer esa transición entre lo que hoy estamos haciendo, que está mal hecho para la ciudad, hacia lo que deberíamos hacer, que estaría bien. También cuando diseñen las vías o diseñen los edificios o condominios, se debe pensar en qué suelo le vamos a dejar a los árboles. Entonces, ese es otro trabajo que Europa lo está haciendo ya muy bien y muchos países de Norteamérica, Canadá y el resto del mundo, Singapur sobre todo, en el que ya saben qué volumen de árbol necesita, qué volumen de suelo necesita ese árbol cuando sea adulto, y ese volumen de suelo se lo dejan debajo de las capas de rodadura, debajo de los andenes. Por encima se puede hacer todo normal, pero por debajo está el suelo que el árbol necesita. Ahora, la ciudad debe empezar a cambiar el modelo constructivo también. No podemos seguir construyendo andenes de cemento impermeables que permitan que el agua se lava. Debemos hacer pavimentos porosos, entendiendo que el árbol es un ser vivo fundamental para la vida en las ciudades. El árbol debe entrar en la agenda pública como debe entrar en la agenda académica. Sería ideal que Cali fuera una de las primeras ciudades que tiene una cátedra del árbol en todas las escuelas, ¿cierto? Que tiene una cátedra para que los niños empiecen a saber del tema de árboles desde que empezaron a sus primeros años de escuela. Importantísimo, Carlos. Ahora quiero hablar de otra cosa, Carlos, porque tú no eres de Cali. ¿De dónde naciste y cómo te interesaste en esta parte de los árboles? Bueno, yo nací en Pitalito, en el Huila. Soy hijo de en ese momento mi papá era policía, mi mamá enfermera. A mi papá lo movían de pueblo en pueblo, entonces tuve la oportunidad de ver muchos diferentes pueblos del sur del Huila. Ya cuando me fui a estudiar a la universidad, estando en ingeniería forestal, en quinto o sexto semestre, se da la oportunidad, llaman a la universidad para que alguien hiciera una poda de un árbol. Yo estaba acostumbrado a subir a los árboles en la casa o en las fincas, pero también en la universidad bajaba las muestras de mis profesores cuando había que hacer una muestra, bajar una rama de un árbol o algo, pero sin equipo, pero sabía subir a los árboles. Cuando llaman a la universidad para hacer esa tarea de poda, la universidad me presta equipo y yo voy y hago la poda. Resulta que lo que me pagaron por esa poda de ese árbol, que era una hacienda muy importante, se llama Hacienda Sogrande, que es una hacienda de la presidencia, el pago que me dieron, pues eso era una cantidad de dinero que yo jamás había visto antes en mi vida. Pues era un estudiante, ¿cierto?, de provincia. Entonces me enamoré, eso fue amor a primera vista, ¿cierto? Entonces Sí. pude comprar mi equipo y empecé a hacer trabajos particulares. Hice mis tarjetas, las repartía y empecé a hacer trabajos. Fui contratista de muchos otros forestales más antiguos. Trabajé, por ejemplo, cuando se hicieron los trabajos de la Caracas para el Transmilenio. Ya después, en 2003, después de ser contratista para muchas personas, me volví empresario. Con la empresa empezamos a hacer proyectos grandísimos de traslado de árboles, de plantación de árboles, de poda en redes eléctricas. Entonces, ha sido un camino, digamos, exitoso y sobre todo exitoso en lo personal, porque me volví arborista, entendí lo que era la importancia de la arboricultura, el cuidado de los árboles, conocí gente maravillosa en ese proceso, clientes espectaculares que quieren cuidar sus árboles. Hoy por hoy, por ejemplo, ya soy miembro de la Junta Directiva de la Sociedad Internacional de Arboricultura, o sea que ha sido un proceso muy interesante de aprender todos los días. Hicieron un foro también aquí, pero me gustaría, hay una parte de tu vida que tú me decías en algún momento que a ti te tocó irte de Pitalito, de donde estabas en el Huila, porque tu papá pensaba que de pronto ibas a terminar en la guerrilla. Cuéntanos un poco esto. Sí, bueno, esa es otra historia, ¿no? Cuando estaba en el colegio aquí en el Huila, formé parte de la Unión Patriótica. Entonces empezaron a exterminar la Unión Patriótica, muchos amigos míos murieron, compañeros, vecinos murieron, entonces yo tomé la decisión de irme, yo estaba haciendo quinto bachillerato. Entonces mi papá muy preocupado por eso, porque sabía que eso iba a ocurrir, y pues él era policía. Entonces me fui a vivir a Bogotá. En Bogotá hice mi bachillerato en la noche, trabajaba en la noche y en el día trabajaba ayudando como ayudante de construcción para hacer un centro comercial que queda en la 127 con Boyacá, por ahí cerca. Entonces, estudié de noche, después de estudiar en la noche me fui al ejército a pagar servicio. Cuando volví a pagar servicio entré a la universidad.
Sí, una vida increíble, digamos, y muchos colombianos pues han pasado por esos procesos tan complicados en este país. Cuéntanos, Carlos, ¿por qué decidiste venirte para Cali? Bueno, yo viví en Bogotá, el tráfico de Bogotá es increíble. Las personas gastan 4 o 5 horas solamente en el bus o en el transporte público o en su carro. En el caso mío, en mi carro me gastaba 2 horas en la mañana yendo a la oficina, 2 horas y media, otra vez en la tarde. Estábamos fatigados con eso. Entonces, estaba esperando un proyecto. Y en la primera ciudad intermedia donde salga un proyecto, me voy a vivir allá, nos vamos a vivir allá. Mi esposa quería que fuera a Cali y afortunadamente salió un proyecto con Celsia en Cali y ya llevamos 9 años ahí. Fabuloso, me parece extraordinario y verdaderamente pues podíamos hacer muchos más programas y seguramente lo vamos a hacer porque es mucho lo que podemos aprender de Carlos Llano. Te agradecemos mucho, Carlos, que nos haya acompañado en este programa. Con mucho cariño y nos vemos pronto.